Pues qué bendición poder estar un miércoles más aquí con ustedes, avanzando ya casi para los últimos capítulos de Segunda de Crónicas. Llevamos ya unas buenas semanas, buenos meses, viendo cómo justamente lo que cantábamos, ¿no? Que el Señor es fiel, ha sido fiel y siempre, siempre va a ser fiel. Entonces, vamos a orar y vamos a comenzar pues a estudiar hoy el capítulo 25 de Segunda de Crónicas. Acompáñenme a orar. Señor Padre Santo, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres grande en misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día que nos permites reunirnos a seguir aprendiendo de quién eres tú, Señor, a través de tu palabra. Permítenos conocerte más, Señor, esta noche, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, que podamos ser transformados por ella. Llénanos de tu Espíritu Santo y glorifícate esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar estudiando la vida de Amasías. Y si se acuerdan un poco lo que vimos la semana pasada, pues bueno, Amasías es hijo de Joás, que se caracteriza, nos dice el versículo del capítulo 24, el versículo 2, un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no fue todos los días de su vida, sino todos los días de Joiada el sacerdote. Ahora sí que Joás tuvo a su lado a una joyita de persona, que en este caso pues fue Joiada, y lo cuidó desde chiquito, lo salvó, lo protegió, lo encaminó pues hacia el propósito que Dios tenía para él. Y pues tristemente la fe de Joás no fue auténtica, no fue genuina, fue una fe que vivía de alguien más, y pues el día que desaparece pues de su vida Joiada, pues se pierde, ¿no? Entonces empezó bien, pero pues tristemente se nos relata que terminó mal. Entonces llegamos con eso al capítulo 25. Joás fue asesinado pues por, aquí nos dice, por Zabad y Josabad. O sea, básicamente eran de los suyos, conspiran contra él, lo matan, y empieza el capítulo 25 diciéndonos: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Si recordamos un poquito, en el capítulo anterior se nos dijo que Joiada tomó para Joás 2 mujeres. Entonces, pues entendemos que una de las 2 mujeres era pues esta mujer, ¿no? Joadán, la mamá pues de Amasías. Y dice el versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Entonces, este versículo es súper clave en lo que vamos a estar viendo el día de hoy, porque pues vemos algo muy similar en la vida de Joás y la vida de Amasías, ¿no? No fue algo constante, no fue algo que empezó bien y terminó bien, sino hubo algo que no estuvo bien en su camino, en su vida, y pues nos habla que fue de un corazón imperfecto. ¿Y qué nos dice esto necesariamente, la imperfección del corazón? Pues básicamente que no había una entrega absoluta, era una entrega incompleta. Nos habla también de un carácter muy endeble, muy variante, muy frágil. Entonces, pues esto es lo que nos cimienta, ¿no? El corazón de Amasías no estaba dispuesto, no estaba decidido a entregarse por completo a hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver qué pasa cuando eso sucede en nuestras vidas, o vemos en la vida de cualquier otra persona, ¿no? Cuando nuestro corazón no está enfocado y decidido a hacer la voluntad del Señor por completo, pues las cosas nunca salen bien. Entonces empieza el versículo 3 y nos dice: y luego que fue confirmado en el reino, hablando de Amasías, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Entonces, vemos que aquí, pues Amasías toma cartas en el asunto, venga la muerte de su padre, y en cierta manera lo hace pues justamente, ¿no? Y también cuidando la ley. O sea, él, aunque pudo ser un poco riesgoso pues, de que mata a los padres, pero no mata a los hijos, pues vemos esta parte de Amasías, ¿no? Tratando de ser fiel, de cuidar esa parte, de pues honrar la ley que estaba escrita.
Sí pudo ser un riesgo, pero pues él decide hacer las cosas bien y pues vamos a ver que el Señor bendice esa parte, ¿no? El Señor siempre bendice la obediencia. Cuando somos fieles a su palabra, Él siempre responde pues cuidándonos, guardándonos y bendiciéndonos, ¿no? Después continúa el versículo 5 y dice, reunió luego a Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de militares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Entonces vemos pues, como que se empieza a preparar para la guerra, agarra, reúne de su pueblo, dice que a los de 20 y más, pues los reúne y de su pueblo encuentra que agarra 300,000, pero comete un error muy grande, que se nos menciona en el versículo 6. ¿Qué pasó? Que buscó ayuda en el lugar equivocado. O sea, él, para empezar, no tenía necesidad de buscar más ayuda. Ya en su ejército, pues era relativamente un ejército grande para el rival o a quien iba a enfrentar. Y aún así, aunque no era anormal en esas épocas como contratar a otras personas para formar parte de tu ejército, pues aquí realmente estaba mal, ¿no? Porque el Señor no estaba con el reino de Israel. Entonces, básicamente eran como sus enemigos y pues él dice, ok, pues para asegurarme, ganar la guerra y todo, voy a contratarlos y contrata por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Pero, pues como les digo, al buscar ayuda en el lugar equivocado, pues vemos que fue una mala decisión. Y continúa el versículo 7 diciéndonos, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. ¿Y cuántas veces pues no nos ha pasado algo similar a nosotros, ¿no? Que pues decidimos hacer planes sin antes haber consultado al Señor y pues ahora sí que damos pasos donde ni siquiera hemos consultado al Señor si Él quería que diéramos esos pasos y cuando ya estamos avanzados en ese camino, el Señor en su misericordia, en su amor viene y nos dice, hey, la manera en que estás haciendo lo que estás haciendo no está bien. Nos llama a corregir, ¿no? Y pues también vamos aprendiendo en nuestro caminar, pues que a nadie pues, le conviene estar como enemigo del Señor, ¿no? Dice en su palabra que el que no es con Él es contra Él y el que no recoge desparrama. Entonces, no nos conviene realmente estar en contra del Señor, pero pues tristemente a causa del pecado, a causa pues de nuestra carne, muchas veces somos cegados, no nos damos cuenta de eso y pues podemos pecar en esa parte, ¿no? En no tomar de consejero al Señor, no buscar su voluntad, no buscar su sabiduría y pues damos pasos donde no debemos. Entonces viene a Amasías esta parte, viene un varón de Dios que le advierte y le dice, hey, no hagas esto, porque si no, el Señor va a estar contra ti. Y vemos en esta parte una respuesta correcta de parte de Amasías, dice el versículo 9. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Entonces vemos que escucha el consejo, hace las cosas bien y que siempre para la obediencia va a haber un costo. Pero cueste lo que cueste la obediencia, siempre en todas las ocasiones va a salir más barata que la desobediencia. Cuando nosotros desobedemos, el precio de la desobediencia, las consecuencias que va a traer consigo la desobediencia van a ser grandísimas. Entonces siempre el costo de la obediencia al Señor va a ser mucho más barato. Como lo cantábamos en la canción antes, ¿no? Si lo pierdo todo,
pero tengo a Cristo, realmente tenemos todo lo que necesitamos. Y aquí pues sí un poco se preocupaba Amasías, ¿no? De que decía, ¿qué se va a hacer con los 100 talentos que ya les di al ejército de Israel? Que más o menos eran como 3.400 kilos de plata, que si lo trasladamos a pesos era una millonada. Era un costo muy grande, pero que él decidió pasar a un lado sabiendo que el Señor es galardonador de los que le obedecen, de los que le aman, de los que le temen, y pues toma la decisión correcta. Y pues enmienda, por así decirlo, un poquito el camino. Pero ¿qué pasa? Que como les decía, todas las decisiones que tomamos, buenas o malas, siempre van a tener consecuencias. Y la decisión que tomó en su momento Amasías de tomar a sueldo a los soldados de Israel tuvo sus consecuencias. Y eso nos lo va a decir los siguientes versos. Dice, nos quedamos en el versículo 10. Decía, entonces Amasías apartó del ejército de la gente que había venido al de Efraín para que se fueran a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Y me voy a saltar 2 versículos para que veamos esta parte de las consecuencias que tiene nuestras decisiones. Dice el versículo 13, mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Entonces, ¿qué pasa? La desobediencia de Amasías, o sea, el haber tomado las decisiones equivocadas, llevaron a consecuencias que mientras ellos estaban en la guerra, pues les dieron cuello a ellos, los despojaron, les robaron. ¿Por qué? Porque en el corazón de estos israelíes no estaba realmente glorificar al Señor y vencer, simplemente estaba el querer ganar para ellos mismos, ahora sí, pues, que ganancias, ¿no? Ellos ya esperaban la recompensa de la guerra, siempre había saqueos, siempre pues, había un tipo de ganancia en ello, ¿no? A lo mejor esos 100 talentos de plata ni siquiera eran para ellos, eran para sus jefes, y ellos ya tenían en su corazón eso, el buscar esas ganancias, pero pues, tristemente para ellos les dicen, hey, aquí no van a ir, háganse a un lado, y pues ellos tenían que ganar algo, ¿no? Entonces, pues termina habiendo esas consecuencias sobre el pueblo de Judá. Y regresamos un poquito, ahora sí, al versículo 11. Dice, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo, después de que había pues despedido a estos del ejército de Israel, se esfuerza Amasías, dice, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000, y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Y estuve investigando un poquito y el nombre de Amasías significa fortaleza de Jehová. Y es un poco curioso e irónico porque vemos cómo empieza el versículo 11 diciéndonos, esforzándose entonces Amasías. Aquí nos está diciendo que realmente Amasías al salir a la guerra no buscó su fortaleza en el Señor, como lo decía su nombre, él buscó fuerzas en sí mismo. Sí, Dios responde en su fidelidad a la obediencia que tuvo Amasías en hacer a un lado a los guerreros de Israel, pero Amasías busca esa fuerza en sí mismo y sí vencen, saca a su pueblo, viene, mata a los hijos de Seir. Fue realmente una victoria cruel, como nos dice el verso 12, ¿no? Que los tomaron, los tiraron en un peñasco y se hicieron pedazos. O sea, realmente la manera en la que obró Amasías fue un poco cruel y sanguinaria, pero pues lo hizo en sus fuerzas. Y es triste porque vemos cómo ahí se va enchuecando ya su camino. O sea, había empezado un poco bien, iba bien, pero cada vez va más en decadencia. Y nos habla mucho de ese carácter endeble, ese carácter frágil que tenía Amasías. Y continúa en el versículo 14 diciéndonos, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. O sea, fue, para empezar, totalmente idólatra, o sea, en contra del Señor. Recordemos que fue algo que pasó muy similar en la vida de su padre Joás.
sea, habían hecho un pacto con el Señor para ser pueblo suyo, nos dice el capítulo 23, verso 16, y eso trajo orden, trajo prosperidad económica, espiritual, pero al momento de romper ese pacto se vuelve a la idolatría y pues el Señor trae juicio sobre ellos, ¿no? Entonces pasa lo mismo aquí otra vez, se vuelve a la idolatría a pesar de que el Señor los había prosperado, los había guardado, pero les digo, es un poco absurdo, un poco irónico, porque venía de derrotar al pueblo de Edom y se trajo a sus dioses. O sea, era como, estás llevando a los dioses que no tuvieron poder, no protegieron a los que acabas de vencer. O sea, era como un poco absurdo. Se los lleva, los adora, les quema incienso. O sea, era bastante absurdo. Pero el Señor, como lo ha hecho a través de toda la historia, lo vemos en los capítulos anteriores, muestra misericordia. Y era totalmente justo que viniera el juicio, que los destruyera, que hubiera castigo, pero Él muestra ese carácter tan misericordioso, tan compasivo, tan amoroso, y trae una advertencia sobre ellos. Dice el versículo 15, por esto, ¿por qué? Por la idolatría, por haber traído a los ídolos, se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? O sea, el Señor nos dice la palabra que él es grande en misericordia, es lento para la ira. Trae esa oportunidad, ¿no? Siempre de arrepentimiento, decir, chin, la regué, ¿sabes qué? Perdóname, Señor, hice mal y enmendar el camino. Pero vemos como ya la vida de Amasías iba para abajo y para abajo y para abajo, y similar a lo de su padre. ¿Qué pasa? Versículo 16. Hablándole el profeta estas cosas, Amasías le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? O sea, vemos la respuesta de un corazón endurecido, un corazón que ya decidió ir en contra del Señor. Vemos que era el común denominador ya en la vida de Amasías, ¿no? Ese corazón imperfecto que no estaba decidido a entregarse por completo a hacer la voluntad del Señor. Entonces viene esta respuesta de, pues, ¿qué? ¿A ti quién? ¿Tú qué? ¿No? ¿Quién te mandó? ¿Quién te crees? Y le dice, no, ¿quieres que te maten? Y pues viene el profeta después y le dice, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y literalmente estamos viendo una copia de lo que pasó en la vida de Joás. En el capítulo 24, ¿no? Viene los profetas, les advierten que se arrepientan, ellos no los escuchan. ¿Y qué pasa? El Señor trae su juicio que es justo. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron escuchar, entonces viene la respuesta de Dios, si no te arrepientes, el que no es con Dios está en su contra. Entonces trae el Señor su juicio. Dice el versículo, seguimos avanzando en el versículo 17. Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Y aquí pues podemos confundirnos, ¿no? No que su papá era Joás, como que va con otro Joás. Acuérdense que hay, como nos lo puso el pastor Ishimi la semana pasada, la gráfica, está el reino del norte, el reino del sur, y pues de este lado el rey es Amasías, del otro lado pues es el rey Joás, que nos dice aquí su familia, creo, por aquí más adelante, y le dice, hey, ven, veámonos cara a cara. O sea, quiso tomar venganza por lo que había hecho sus soldados, los soldados del reino que fueron y despojaron a los suyos, que atacaron, y él quiso tomar cartas en el asunto, otra vez sin considerar al Señor. Él se sintió así, dijo, no, pues yo vengo de ganar una guerra con 300,000, hice, deshice, robé, quité, y ahora pues estaba como muy en ese espíritu orgulloso y soberbio, y quiso pues tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces viene y quiere retar al rey de Israel y dice, hey, ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano
pasaron y hollaron el cardo. Tú dices, he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Entonces como que poéticamente le dice, mira, tú eres el cardo, yo soy el cedro, tú vienes y quieres que nos pongamos de acuerdo y como que quieres hacer algo, pero pasan las fieras y te aplastan. Entonces te sientes ahorita muy crecidito, te sientes como que vengo de derrotar a los edomitas y quieres enaltecerte y quieres venir contra mí, quieres pues, presumirme esto, asustarme y quieres traer guerra, pero ¿qué dice? Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Dice Proverbios 25:8, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Entonces, ¿consideró Amasías las consecuencias que podía tener esto? Para nada. ¿Por qué? Otra vez, porque su corazón estaba endurecido, sus ojos estaban cegados. Entonces él no podía venir, podía ver lo que venía adelante, ni siquiera lo consideró. Y no solamente por sí mismo, se lo dice también Joás, ¿no? Puedas caer tú y Judá contigo. Entonces, es importante también que vayamos considerando esto, porque pues muchas veces nuestras acciones impulsivas, orgullosas, soberbias, pues pueden traer consecuencias a los que nos rodean, no solamente a nosotros. Ya vimos que las decisiones que tomamos siempre tienen consecuencias, sean decisiones buenas, sean decisiones malas, van a tener consecuencias buenas, consecuencias malas, pero esas consecuencias no solamente van a recaer en nosotros, muchas veces van a caer sobre los que están a nuestro lado, los que nos rodean, a los que tenemos bajo nuestro encargo, bajo nuestro cuidado. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en las decisiones que tomamos y vamos a ver que la única manera de tomar buenas decisiones es consultando al Señor, es preguntándole qué es lo que Él quiera y eso es a través de su palabra. Entonces, ¿eso hizo Amasías? No. Dice el versículo 20, mas Amasías no quiso ir, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Entonces aquí se nos dice la causa y el juicio que el Señor trajo sobre ellos por haberse desviado en la desobediencia, en la idolatría, por haber traído consigo de la guerra a los dioses de Edom, adorarlos, quemarles incienso. El Señor ya había traído ese juicio y no fue porque, como les decía hace rato, porque fuera como debía ser. Sí podía ser así, pero el Señor mostró misericordia, les advirtió, pero ellos no quisieron oír. Entonces, un corazón endurecido como el de Amasías, pues ya no iba a volver al Señor. Y el Señor entonces trae su juicio. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 21. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Entonces vemos que aún así, por causa del endurecimiento de su corazón, Amasías no oye esta advertencia, que también podemos pensar que pudo haber sido de parte del Señor, ¿no? Pero pues no es así lo que quería escuchar Amasías. Se endurece, se engrandece, como otra vez, regresando un poco al versículo 11, ¿no? Se esfuerza él mismo, busca fuerzas en sí mismo y no en el Señor, sale a la guerra, sube, ¿y qué pasa? Pues pierde la batalla. Y no solo él es el perjudicado, sino también todos los que venían con él, todos los que estaban con él. ¿Qué pasa? Pierden, caen delante de Israel, cada quien huye a sus casas. Y no solamente eso, no se muere en el momento, sino que lo toman preso y se lo lleva Joás. Entonces,
no solamente también se queda en eso. Vemos que nos dice el versículo 23 que lo llevaron a Jerusalén y derribaron el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Esto es más o menos como 175, 180 metros. O sea, imagínense la amplitud de todo eso y el riesgo que eso también representaba para el pueblo de Judá. O sea, que sus fortalezas, lo que los podía proteger, estuviera destruido, derribado, podía ser algo muy peligroso para ellos, que pues otra vez viene a causa de las malas decisiones que tomaba el rey Amasías. Y dice el versículo 24, asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles, y después volvió a Samaria. Entonces, vemos cómo una mala decisión, una decisión en la cual no consultamos al Señor, trae consecuencias muchas veces, como en este caso, pues que traen mucho daño a todos los que están a nuestro alrededor. No solamente perdió la batalla, ni siquiera perdió la vida, todos los de su alrededor, pues fueron, primero vemos en los versículos, en el versículo 13 que estaban endurecidos los del pueblo, los soldados de Israel. Vienen, se enojan porque les dan, dicen, ¿sabes qué? Siempre no vas a ir a la guerra. Vienen, atacan al pueblo de Judá y los saquean. Entonces se enoja Amasías, quiere tomar venganza y otra vez no consultó al Señor. ¿Y qué pasa? Se enaltece el corazón, se gloría, no escucha, va a la guerra y pierde otra vez. Todos sus soldados huyen, vienen, lo toman de recluso, lo toman, se lo llevan al pueblo a su pueblo, a su reino, destruyen sus fortalezas, saquean el oro, la plata, saquean todo en la casa de Dios y vemos cómo malas decisiones traen consecuencias sobre los suyos y sobre los demás. Y pues es aquí bueno que hagamos una pausa y nos preguntemos, ¿quiénes pagan las consecuencias de nuestras decisiones? Las decisiones que tomamos, pues ya sea impulsivas o en el día a día, ¿quiénes están pagando las consecuencias de las decisiones? ¿O quiénes pueden pagar por las consecuencias de las decisiones que estamos tomando? Dice el versículo 25, y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Entonces, vemos que después de que lo toman preso, pues no sabemos cuánto tiempo habrá pasado, muere Joás, pues lo han de haber liberado y no me imagino cómo habrán sido esos 15 años que siguió reinando, que regresó a su tierra y pues cómo lo habrán visto todos los que estaban ahí, o sea, con qué vergüenza, con qué temor, no sé cómo pudo haber sido para Amasías haber regresado después de las decisiones que tomó y las consecuencias que eso trajo sobre su pueblo, ¿no? Y dice el versículo 26, los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Entonces vemos que terminó casi igualito a su padre. Termina huyendo, los suyos lo terminan matando, y es curioso que dice que huyó a Laquis. Miqueas 1:13, si me acompañan rapidito para allá. El que lo encuentre me puede ayudar a leerlo, por favor. Miqueas 1:13, sí. Creo que sí eres. Como ladrones de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque vosotros hallaron las rebeliones de Israel.
Sí, ese mero. O sea, Laquis era un pueblo en el cual había idolatría, donde dice que fue principio de dolores, ¿no? Empezó ahí toda esa idolatría y pues es entendible por qué Amasías huye para allá, ¿no? Un rey que de haber estado en los caminos del Señor se aparta, se vuelve a la idolatría, pues busca su refugio pues, donde estaban los mismos que él, ¿no? Entonces, qué nos enseña todo este capítulo? ¿Qué nos enseña la vida de Amasías? Pues podemos ver que Amasías fue un hombre tibio, fue un hombre inconstante, fue un hombre orgulloso, fue un hombre impulsivo, pero por el otro lado, vemos a través de este capítulo y todos los capítulos que hemos estudiado en Crónicas, vemos en pues, toda la historia de todos los años, vemos cómo Dios es misericordioso y clemente. Dice el Salmo 103:8, perdón. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vemos el contraste completamente grande, cómo el Señor siempre muestra misericordia. Sí, es un Dios justo, pero es un Dios fiel, es un Dios que perdona pecados a todo aquel que se arrepiente. Dice Juan 3:16, ¿no? Que de tal manera envió Dios al mundo a su Hijo para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el Señor extiende para todos su misericordia, el Señor extiende su salvación para todos, pero pues no todos deciden creer, los corazones se endurecen, muchos pueden creer que el Señor no es suficiente, que el Señor no es galardonador de aquellos que le aman y le temen. Entonces, pues, ¿qué debemos hacer nosotros? Vemos en Amasías, un ejemplo de un corazón imperfecto, un corazón que no estaba completamente entregado al Señor. Pero ¿a qué nos llama el Señor a nosotros? A una entrega absoluta, completa de nuestras vidas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, que todo sea puesto delante de Él. Él nos llama a pedirle que examine nuestros corazones. Si vamos rápido al Salmo 139, por favor. Versículos 23 y 24. Nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Realmente nosotros no podemos conocer nuestro corazón, somos malos, somos pecadores, no hay justo ni un uno, no hay quien ame a Dios, no hay quien busque lo bueno, ¿no? Nos dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pedirle al Señor esto, hacer de esta nuestra oración diaria, porque nosotros estamos igual de expuestos que Amasías a endurecer nuestro corazón si no perseveramos en el Señor. Entonces es un constante día y noche, cada mañana, antes de dormir, en cada momento, pedirle al Señor que examine nuestros corazones. ¿Y cómo hacemos eso? También exponiéndonos constantemente a su palabra. ¿Para qué? Nos dice 2 Timoteo 3:16 y 17, que la palabra de Dios es viva y que nos enseña, nos redarguye, que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, que estemos preparados para toda buena obra. Debemos considerar siempre al Señor en todos nuestros caminos, sabiendo que pues, las decisiones que tomemos van a tener consecuencias. Si queremos que esas consecuencias sean buenas, si queremos recibir la bendición del Señor, pues debemos consultarlo a Él y ver qué Él nos dice a través de su palabra, a través pues, de las personas que le temen y que nos rodean, nuestros líderes, nuestros pastores. Y por último vamos a ir al Proverbios 3, 5 y 7. Proverbios 3 del 5 al 7. Con eso vamos a cerrar. Dice Proverbios 3 del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón. La Nueva Biblia de las Américas creo que dice confía. O sea, confía en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Vemos aquí lo que definitivamente no hizo Amasías. Él no confió en el Señor de todo su corazón. Lo hizo a medias, pero para el Señor las medias tintas no son suficientes. Él nos pide que sea de todo corazón, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que busquemos consejo, busquemos sabiduría en Él, en su palabra, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, que Él sea la motivación por la cual hacemos lo que hacemos. Muchas veces la motivación puede ser la equivocada y pues también eso puede ocasionar que las consecuencias de lo que hagamos no sean las que esperamos o las que el Señor quiere. Y pues también nos dice que si nos llegamos a desviar un poquito, Él, si hacemos las cosas para su gloria, con la motivación correcta, Él va a enderezar esos caminos. Nos llama a no ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Cómo es eso? Entonces, temiéndole y apartándonos del mal, buscando el consejo. ¿Dónde? Aquí lo tenemos en su palabra. Entonces, mis hermanos, consideremos al Señor en todos nuestros caminos, amémosle, temámosle, busquémosle de día y de noche, como dice el Salmo 1, que el que busca al Señor de todo, se deleita en su palabra de día y de noche, va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Así que vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias porque tú nos recuerdas en tu palabra que eres fiel, Señor, que tú nos amas, que eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor, que también eres justo, Señor. Padre, tú eres un Dios celoso, Señor, que nos anhela completamente, que quiere que le entreguemos nuestras vidas en plenitud, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, por todas esas veces que tomamos decisiones, Señor, que tomamos cartas en el asunto, que nos involucramos en cosas que ni siquiera te consultamos, Señor. Perdónanos, Padre, porque pecamos, Señor, contra ti, Señor, y te pedimos que nos des sabiduría, Señor, cada día, que nos muestres tu voluntad, Señor, a través de tu palabra. Danos hambre, danos sed, Señor, por ella. Haznos hombres y mujeres que te temamos, Señor, que te busquemos de día y de noche, Señor, en oración, que oremos sin cesar, Padre Santo, que en nuestro corazón esté el hacer tu voluntad, Señor, cada uno de nuestros días, Padre, y que ya sea que comamos o que bebamos, Padre Santo, que todo lo hagamos para tu gloria, Señor. Examínanos, Padre, muéstranos a cada uno de nosotros, nuestros corazones, si hay camino de perversidad en él, Señor. Límpialo, Padre Santo, y guíanos cada día a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.